Juan 14:27, ¿qué dice? Ya está allí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Quién dijo esto? Jesucristo, antes de ser ascendido, amén, antes de irse para el cielo, les dejó este legado de paz a sus discípulos. Amén. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios, cuando es aceptada por nosotros, esa palabra va transformando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y el verbo se hizo carne, es la palabra de Dios que nos trae la salvación. Cristo la trajo, Cristo la constituyó, pero mediante la palabra de Dios el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra forma de pensar. ¿Ok? ¿Y para qué hace eso Dios? Para encaminarnos por caminos de paz. Lucas 1:79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas. Todos habitamos en tinieblas, no entendíamos nada del evangelio. Y en sombra de muerte, porque estar en tinieblas nos lleva a la muerte. Estar en tinieblas no vemos la verdad, estamos enceguecidos. Dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. ¿Para qué? Y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Vamos a entender, hoy vamos a hablar de la paz. Y ojalá al finalizar podamos entender a qué se refiere nuestro Dios cuando habla de caminos de paz. No olvidemos nunca que Cristo fue molido, ¿para qué? Para darnos paz. Él fue molido, Él tuvo que estar en la cruz, Él tuvo que ser vejado. ¿Para qué? Para darnos paz. Isaías 53:5 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos paz, cayó sobre Él el castigo. Por darnos paz, cayó sobre Él el castigo. ¿Ven lo importante que es la paz? Príncipe de paz. Entonces, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, cuando estamos en el mundo y de repente recibimos a Cristo como nuestro Señor, nos reconciliamos con Él, ¿qué es lo primero que experimentamos? La paz de Dios. ¿Ven? Y a medida que vamos adquiriendo más y más conocimiento de la palabra de Dios, esa paz va permeando todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo lo que somos. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Mire, hermanos, si nosotros creemos la palabra de Dios, si nosotros podemos confiar en lo que Dios dice, estaremos preparados para disfrutar la paz que Cristo vino a darnos. Solamente si conocemos la palabra de Dios y si la aceptamos, estamos preparados para recibir la paz de Dios. La paz, dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Ok? Mira, aquí está diciendo: yo no doy esa paz como el mundo la da. No la doy como el mundo la da. En 1 de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. O sea, cuando nosotros podemos comprender lo que significa la palabra de Dios y la obra de transformación que hace en nosotros, la obra redentora, podremos gozar de una profunda calma en nuestro corazón, en nuestro interior. Habiendo purificado vuestras almas. Mire, tiene que haber una purificación del alma. Si yo soy una persona que deseo el mal, deseo la fornicación, la mentira, el engaño, etcétera, etcétera, nuestras almas no pueden cambiar, pero mediante la palabra son purificadas y mediante el Espíritu.
Ahora, ¿a qué paz se refería nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué paz? ¿A la ausencia de problemas? ¿A tener abundancia, tranquilidad, comodidad, seguridad, estabilidad? A nada de eso se refería Jesús cuando hablaba de la paz. Él le ofrece una paz sobrenatural, una paz que podemos experimentar, disfrutar bajo cualquier circunstancia adversa de la vida. Es que el mundo tiene una connotación de lo que es la paz. Y Dios vino a ofrecer la paz, Cristo vino a ofrecer la paz de Él. Una paz muy diferente a la que el mundo da. ¿Ustedes se acuerdan cuando Esteban predicaba el evangelio y hablaba de Cristo y los judíos vinieron y lo apedrearon? Cada uno cogía una piedra y con rabia se la tiraba porque estaba hablando del Dios Cristo, del Hijo de Dios. ¿Sí conocen la historia de Esteban? Eso era una cosa fuerte. Apedrada, mire las circunstancias en las que Esteban estaba. Pero sin embargo, a pesar de que lo estaban apedreando, lo estaban matando, Esteban disfrutaba de la paz prometida por Cristo. En el interior de él, en la vida de él, era paz. Hechos 7, 55, 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Le estaban apedreando, le estaban cayendo piedras por la cabeza, por el cuerpo, estaba saliendo sangre. Y mire cómo él estaba, una calma total, sobrehumana, algo que no es normal. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, les daba más rabia verlo a él adorar a Dios, y arremetieron a uno en contra de él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo era el que mandó a hacer eso, porque les tenía una rabia a los cristianos, Pablo, y puso la ropa a los pies de Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba. Él oraba mientras tanto y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Él estaba en zozobra, estaba preocupado, estaba angustiado. No, él tenía la paz de Cristo. Mire, y habiendo dicho esto, durmió. No dejó de existir, durmió para un día despertar. ¿Qué creen usted que ganó Esteban en realidad al ser apedreado? La vida eterna y un gran regalo de parte de Dios, galardones, coronas. O sea, lo que él hizo le da un puesto especial. Yo creo que Esteban tenía su mirada en Dios, en lo que significa la salvación, en lo que Cristo vino a traer, y eso le permitió estar en paz, en tranquilidad, en calma, en sosiego, a pesar de que lo estaban matando. ¿También se acuerdan de Pablo y Silas? Cuando fueron cruelmente azotados porque predicaban el evangelio, los metieron en un calabozo profundo allá, ¿sí? Y lo amarraron. Pero ¿qué hacían ellos? Cantaban himnos a Dios y todos les oían. ¿Qué había en ellos? Paz. Estoy tratando de mostrar que la paz no es esa, que yo no tengo problemas, que tengo un buen trabajo, que tengo para pagar el arriendo y todo eso. No, esa no es la paz que vino Cristo a dar. La paz que Cristo vino a dar tiene que ver con una capacidad sobrenatural que recibimos de parte del Espíritu Santo, que nos hace mirar en todo las cosas eternas. Nuestros ojos están puestos en la eternidad, en todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Como Esteban, ¿qué estaba mirando? Uy, el chichón que me va a salir y me van a romper por aquí, o la injusticia de esta gente a matarme. No, él tenía sus ojos puestos en el cielo, y fue tanta la alegría que le dijo: Señor, no le tengas en cuenta este pecado, por favor, me han hecho un favor,
Gloria a Dios. Necesitamos tener esa paz que Cristo vino a dar. Ahora, ¿qué necesitamos para contar con esa paz? Para poder tener esa paz que Cristo vino a dar, una cosa primordial, y yo diría que la principal, es tener nuestra conciencia en paz, limpia. Porque imagínese, usted cómo va a tener en paz si sabe que está haciendo lo malo delante de Dios, si sabe que no está cumpliendo con su obligación de cristiano, si no está cumpliendo la ley, si no está cumpliendo los mandamientos, si está todo patebola, como dicen, todo raro. Entonces, lo primero que tenemos que tener para poder tener paz es una conciencia en paz. O sea que la conciencia es una parte de Dios, el espíritu es una parte espiritual, algo que Dios nos ha dado de parte de Él, para ayudarnos a salir adelante, para ayudarnos a ser como Él, para transformarnos, para ser como Cristo es. ¿Ok? El espíritu, la conciencia y la intuición. Así como el alma tiene la mente, ¿qué más? Las emociones y la voluntad. El espíritu es, ¿qué? La intuición, ¿qué más? La conciencia. ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro? Conciencia, intuición y la comunión. ¿Ok? Si nosotros somos atormentados por ese veneno que trae por las malas acciones que hacemos, estaremos perturbados cada día, a todo momento. La paz no puede llegar a nosotros. El remordimiento de una mala conciencia siempre impedirá que nos mantengamos en paz. Si nuestros caminos no están bien, de repente nos olvidamos de lo que estamos haciendo mal, pero en cualquier momento Satanás viene y lo trae a nuestra mente, de alguna forma se las ingenia y entonces perdemos la paz. No tenemos una paz estable. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos pues con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia. El agua es la palabra. Al cuerpo hay que lavarlo con la palabra. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿A quién guarda en perfecta paz? En completa paz, al que persevera, al que se convirtió y no sigue pecando, no sigue. Todos pecamos, pero pecando, digamos, adrede, pecando como sin nada, como manoseando a Dios. Otra cosa es un pecado accidental, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos seguros, ¿sabe por qué llega la paz a nosotros? Porque sabemos que en nuestra conciencia está la seguridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados por Jesucristo en la cruz del Calvario y podemos tener paz. Pero si estamos en cosas raras, pues ya no tenemos legítima paz. O sea, que la paz, la verdadera paz, tiene que ver con la relación que podamos tener con Dios. Si tu relación es buena, si estás bien, si estás en una relación continua, todo el día estás con Él en tu corazón, estás teniéndolo en cuenta en todos tus actos, en todos tus pensamientos, ¿qué va a haber en nosotros? Paz. ¿Y cómo sabemos que estamos haciendo las cosas bien? Por el Evangelio. Porque el Evangelio es la palabra de Dios, es lo que Dios, es el mandato de Dios. Dice Efesios 6:15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, la palabra también se le llama Evangelio de la paz. Esas buenas nuevas, esos mandamientos, Dios los llama el Evangelio de la paz. Y tenemos que caminar en esta tierra con ese Evangelio, haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. En este momento en el mundo tenemos una iglesia que lo que más tiene de cristiano es el nombre cristiano, y se goza en los cantos y en la alabanza y todo eso, emocionalmente, las emociones, la carne, pero no hay
obediencia, no se ponen en el apresto del evangelio de la paz. O sea, no hacen conforme la palabra. Entonces ellos no pueden disfrutar de paz. Ellos van a seguir dependiendo de que el clima esté bien, de que todo esté bien. Pero el que anda en el apresto con el apresto del evangelio de la paz, no importa lo que venga, va a ser como Esteban, como Silas, como Pablo y como Daniel y muchos otros. Amén. Dice Isaías 52:7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Anuncia la paz. ¿Usted ha visto algún cristiano? Paz, paz y amor. No, aquí dice el que está predicando el evangelio de la paz, el que habla lo que dice la Biblia, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión: tú Dios reina, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Sí ve que la paz está relacionada con la palabra? Con lo que usted pueda saber de la palabra. Si tú quieres que en tu casa reine la paz, primero tienes que enseñar, primero tienes que convertir, ayudar a que se conviertan ellos, trabajar para que ellos se conviertan, y después enseñarles palabra, día y noche palabra, porque entre más palabra tengan, más promesas de Dios tengan, más apegados al evangelio de la paz estén, va a haber más paz en la casa. Es decir, no va a ser infiernitos pequeños. Mire, cuando Jesús nos ofreció el bien de la paz, ¿cómo dijo? Expresamente se refiere a ella como mi paz os doy, mi paz. ¿Cuál paz? Esa paz que Él experimentó mientras estuvo en esta tierra. Paz que no dependía de las circunstancias, de todo lo que estaba viviendo, sino una paz que dependía de la plena confianza que Él tenía en su Padre Celestial, no en circunstancias buenas, porque a Jesús no es que le estaba yendo muy bien cuando dijo eso. Él dice: yo les voy a dar mi paz, la que me caracteriza durante toda mi existencia en esta tierra. Por ejemplo, Jesús nació en una familia pobre, pero no se turbó por eso, no perdió la paz por ello, ¿sí? Mateo 8:20 dice: Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y usted ve a Cristo sereno, calmado, confiado, tenía paz, y esa es la paz que Él vino a dar. Amén. ¿Qué pasó con Cristo? Lo que Él hablaba lo ponían en duda, lo insultaban, le decían cosas, querían hasta matarlo, pero Él nunca perdió la paz. La paz lo acompañó a Él en todo momento, siempre estaba en paz, en calma. ¿Por qué? Porque confiaba en el Padre, en la palabra, en las promesas. Lucas 11:15 dice: pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Y una cantidad de cosas más. A Cristo no fue que le fue muy bonito mientras estuvo en esta tierra, pero Él conservó la paz. Por ejemplo, cuando la barca estaba pasando, estaba en el mar, había un gran viento, había una gran tormenta, pero Cristo, que su corazón estaba no ve como ven los hombres, Él veía de otra forma diferente. Él veía a papá, que papá tenía el control absoluto sobre todas las cosas, que Él sabía qué hacer con uno y sabía cuidarlo como buen padre que es. Cristo fue oprimido, perseguido como ningún otro hombre en la tierra jamás. Siempre al lado de Él habían enemigos dispuestos a pervertir sus palabras, sus dichos, para difamar su carácter, para generar sospechas sobre Cristo. Pero Él nunca perdió la paz que lo caracterizaba. Él dijo: yo vengo a darles mi paz. Juan 14:27, cuando dijo:
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Yo no la doy como el mundo la da. Es que nosotros a veces estamos en el Evangelio y cuando pensamos en paz pensamos que no, es que no hay problemas, no tiene que haber dificultades, todo que tiene que ser bien, todo que tiene que ser color de rosa. Pero no, yo no la doy como el mundo la da. Esa es la paz que cree el mundo. El mundo cree que ellos van a tener paz cuando tengan buenos trabajos, cuando tengan esto, cuando tengan lo otro, cuando tengan estudios, cuando esto, lo otro. No. El mundo no puede dar paz. Este mundo hay odios, hay políticos ladrones, estamos a punto de la tercera guerra, hay una cantidad de cosas que están sucediendo en este mundo. Los países, cada uno quiere explotar al otro. Eso es un infierno. Este mundo es un infierno. Así que este mundo no puede, no nos da paz, ni puede tampoco, aunque quisiera. Porque para el mundo la paz es eliminar todas las dificultades. Ya no hay más dificultades, tengo paz. No, hermano. La paz la da es Cristo. La paz de este mundo se basa en la autocomplacencia. Se basa en las posesiones materiales, en qué tengo y no tengo, en los placeres de la carne, en el orgullo, la venganza, el sexo, honor, una cantidad de cosas. Pero nada de eso, cuando usted lo tiene, le da paz, le asegura paz. En cambio, Cristo está en su corazón, confianza en Dios está en su corazón y usted disfruta de una paz permanente. Nadie se la quita, nadie se la quita. Pero esa paz del mundo, después de que usted quiere lo que ya cree que le va a dar paz, le da más problemas. Porque la Biblia dice en Isaías 57:21, no hay paz para los impíos. Amén. ¿Vamos entendiendo? Entonces la paz que Él vino a dar, ¿qué significa? ¿En base a qué está? En base a la confianza que podamos tener en Cristo, en el Dios todopoderoso. Hermano, es que si usted ve a Dios como todopoderoso y puede entender que Él es dueño y Señor, que desde antes de la fundación del mundo te eligió y te cuidó, y puede saber que Él tiene el control sobre los tiempos y sobre todo, si usted lo cree de verdad, entonces tiene paz, tendrá paz. No importa que suceda una cosa extraña y rara, que de pronto lo crucifiquen o de pronto lo hagan, lo volteen y le corten la cabeza, usted tiene paz porque usted está convencido quién es su Dios todopoderoso y dueño de todas las cosas y sabe todo. Por eso Él dice, cuando antes de irse le dijo a sus discípulos, Él sabía que le iban a hacer. Eso lo dijo antes de que cuando Él estaba diciendo eso, iba camino al Calvario a ser crucificado en la cruz, y Él sabía lo que le iba a pasar a sus discípulos después de eso. Él sabía todo eso, lo que iba a pasar y por qué tenían que pasar. La mayoría murieron muertos, los mataron. Murieron muertos, no, los mataron. Entonces por eso les dice, mire, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, tengan paz, tengan confianza. Porque Cristo sabía todas las dificultades que le esperaban a Él y le esperaban a sus discípulos en las próximas horas, en la próxima semana. Pero Él quería que sus discípulos, que quienes lo siguen a Él, quienes ven la gloria de la resurrección, porque eso cambia. Ese es el único Dios que resucitó, la única persona que ha resucitado. Los demás se han quedado en la tierra. Pero si usted vio eso, si usted conoce que Él resucitó y en su corazón puede ver la resurrección de Cristo, entonces tú puedes no tener miedo, porque Él es verdadero. Sepa usted que el temor es una de las mayores armas del demonio para destruir tu paz, tu tranquilidad y aún tu fe. El temor es terrible y mediante el temor muchos han dejado el camino. Por el temor muchos han botado los ministerios, los dejan así, no, es que yo tengo que ponerme a trabajar de solo a solo, yo tengo esto. Por el temor mucha gente se ha perdido, por el temor mucha gente no ha tomado el camino de la cruz, etcétera, etcétera.
Pero hermanos, para los primeros cristianos el temor no era compatible con la fe. Sí, y debería ser igual ahora. Si yo tengo miedo, si yo estoy angustiado, es que no tengo fe. Pero para los primeros cristianos no era compatible. No podían decir, yo creo, pero estoy, ay. No, no, no. Porque no hay compatibilidad. La confianza y la fe echa fuera el temor. Mire, los primeros cristianos, los de la iglesia primitiva, no les importaba perderlo todo, hasta sus vidas. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en Dios. Tenían fe. Dice Filipenses 4, 6, 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, mire, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Por nada estéis afanosos. Mire, hermano, usted nació donde tenía que nacer. Usted se casó con quien se tenía que casar. Usted está con los zapatos con la marca que está, porque Dios tiene un propósito. Quizás si usted tuviera otras cosas, estaría perdido y se perdería. Dios sabe todas las cosas, así es de que no importa que te vayan a apedrear y te vayan a lancear o a destruir, esté confiado, confía en Dios, porque Dios tiene el control hasta el final. Esa paz quiere Dios que la tengamos. Amén. Hermano, normalmente cuando estamos agitados, cuando estamos con un desasosiego, o sea, intranquilos totalmente, ¿sabe por qué es? Porque ignoramos la palabra de Dios. Usted puede conocer la palabra de Dios y recitarla, pero cuando usted llega al desasosiego, la intranquilidad, la desesperanza, es porque usted está ignorando esa palabra de Dios, está ignorando esa promesa que Dios le dio, está ignorando lo que las escrituras le han dicho. Por eso, hermanos, cuando algo en nosotros, nuestros sentimientos, nuestra mente o algo, quiera contradecir nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo. Nosotros tenemos la fe de Cristo. ¿Cuál es la fe de Cristo? La fe que ha sido predicada y que predicamos. Esa es la fe, las sagradas escrituras. Esa es la fe. Cuando algo contradice eso, nosotros tenemos que sobreponernos y debemos confesar la preeminencia del amor de Dios como Padre sobre nosotros. Es un Padre, es nuestro papá, es nuestros hijos. Mira, es que todo está arreglado por fe. A nosotros nos dijo, mire, ustedes son soldados, somos soldados. Usted no nos dijo, mire, ustedes son esclavos. Somos esclavos, pero eso no es lo principal. Él nos llama es hijos, para que nosotros pudiéramos razonar y poder tomar decisiones sabias. Cuando las cosas estén mal, cuando haya turbulencia, tenemos que estar convencidos de quién somos en Dios, sus hijos. Y no solo eso, sus hijos, sino que Él nos ama con amor eterno. Amén. Romanos 10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Puedes entender eso? Si tú eres capaz de confesar, aunque sus emociones, aunque lo estén apedreando, usted pueda declarar que Dios tiene control sobre tu vida y que todo es obra para bien y que Dios está en el asunto, aunque no nos parezca. Dice que por esa palabra, por confesar, se adquiere la salvación. Y dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Cuándo crees? Cuando eres capaz de confesarlo, tienes que confesarlo. Esto está aquí, tus emociones te dicen otra cosa, pero tú confiesas, te quedas quieto ahí, no pierdes la estabilidad, sigues creyendo, sigues confiando, sigues para adelante, aunque por dentro estés todo turbado. La Biblia dice que no serás avergonzado. Qué bueno poder traer el reino de los cielos con nuestra boca cuando veamos las cosas
raras, cuando veamos algo diferente a lo que esperábamos. Y nosotros logramos hacer eso, hermanos, creer en Él, confiar en Él y confesar lo que Dios quiere que confesemos, tendremos paz permanente paz en Cristo tendremos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Vemos a Pedro y vemos a los apóstoles. Ellos estaban sentenciados para muerte. Estaban próximos a que la espada penetrara su cuerpo. Pero ellos, Pablo y Silas, estaban listos para ser arrojados a la cárcel. Pero ellos no perdieron nunca la quietud, la calma. Pablo fue azotado, ¿se acuerdan? Por predicar el evangelio. ¿Cómo salió él después de que le iban a dar 32 a 7, creo que él pidió 31 nomás para ser como Cristo? ¿Cómo salió él? Brincando. Aleluya, con la espalda toda vuelta a nada. ¿Y qué decía mientras brincaba? Él se sentía contento porque había sido tenido digno de ser azotado por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Digno, y para él era la maravilla, para él era una bendición. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Así de que, hermanos, la paz nos ayuda a superar toda aflicción. Y esa paz se logra cuando podemos confiar en Dios. Esa paz nos permite caminar sobre espinas sin cansarnos. Nos permite seguir el camino sin desmayar. Nos convierte en hombres gigantes, así como David contra Goliat. Esa paz nos hace hacer uno con Cristo. Somos uno con Él. Amén. ¿Por qué? Porque pensamos igual, porque estamos en la misma línea. Amén. Tenemos que esforzarnos. Mantengamos una paz inquebrantable, pero para eso tenemos que mirar a quien nos ha prometido que seremos más vencedores en Él. Seremos más que vencedores. Más que vencedores. Son palabras que, mira, algunos creen que Cristo habla así como por hablar, o que el Dios está hablando es como por ser amable, por ser amable, caballeroso, todo eso. Pongamos nuestra confianza en Él. Dejemos que Él llene nuestro corazón con la palabra. Para eso está el Espíritu Santo. Mire, lo único que tú tienes que abrir es la puerta. Si tú tienes algo y Dios y el Espíritu Santo te pone una palabra, cójala y empieza a meditarla mientras esté en el problema, y verá que esa palabra te va tomando y te va dominando y te va haciendo que seas lo que Dios quiere que sea. Pero tienes que darle la oportunidad al Espíritu de Dios para que Él llene tu corazón de la palabra bendita. Amén. Y termino con 3 versículos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. La fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Justificados pues por la fe. Es que todo Dios lo encerró en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios hubiese podido decir, bueno, el que logre tener músculos aquí, así de este tamaño, esos se van a salvar. Pero no, Él todo lo encerró en fe, todo lo hizo por fe y para fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Cristo. Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él castigo. Por darnos la paz. Disfruta la paz, hermanos. Disfruta la paz. Esa paz la puede dar solamente la obediencia. La obediencia, ¿sabe por qué la obediencia? Porque cuando obedecemos adquirimos confianza en que la palabra es verdad, que la palabra es cierta. Y cuando tenemos esa confianza, llega a nosotros la paz. Hechos 14:22.
fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe. Y perseveren en la fe, miren, en Hechos, perseveraran en la fe, exhortándoles a que perseveraran en la fe. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabía eso? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Señor, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo no nací allí? ¿En dónde le gustaría nacer? ¿En qué barrio es el más importante ahora? No sé. ¿Ah? No, chico, ya que está chiquito. Para allá donde vive, en ese cerro que ustedes tienen ahí, al principio, por ahí viven un poco de ricos. ¿Por qué yo no viví ahí? ¿Sabe por qué no viviste ahí? ¿Por qué no naciste ahí? Porque es necesario que pase por muchas cosas difíciles y complicadas para tener la salvación. Dios no hace nada por hacerlo. Algún propósito tiene, amén. Entonces de ahora en adelante vamos a ser gente de paz. Vamos a mantener la paz bajo cualquier circunstancia, como nos lo enseñaron la iglesia primitiva, como nos lo enseñó Cristo, como lo enseñaron los apóstoles, aquellos baluartes de la fe. Amén, así vamos a ser nosotros. No vamos nunca a escurrirnos. No, eso no lo vamos a permitir, porque esa no es la voluntad de Dios. Pongámonos de pie y vamos a terminar.